Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional Cielos Abiertos. Estamos a la expectativa de lo que Dios hablará a tu vida a través de esta hermosa palabra. Dios te bendiga. Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente en este devocional Unos Minutos con Dios. El día de hoy estaremos viendo un tema interesante. Jefté, un hombre a prueba de todo. Vemos a través del libro Los Jueces a un personaje fuera de serie. Este pasó por situaciones complicadas en las cuales Dios lo lleva al límite y es a través de su vida que Dios le da una victoria aplastante a su pueblo Israel, que estaba en un momento complicado y difícil. De esto estaremos hablando en los próximos minutos. Bienvenidos. En tiempos complicados, Dios siempre tiene respuestas para determinada situación. Y este es el caso de los israelitas que después de haber tenido varios jueces, habían tenido victoria y habían tenido una paz increíble. Mas, sin embargo, llegó el tiempo en donde ellos se voltearon y se empezaron a pervertir y a caminar en pos de dioses ajenos, los cuales molestó al Señor, y por 18 años los dejó bajo la opresión de los amonitas. La Escritura nos dice claramente que los amonitas eran descendientes de Lot, es decir, ellos venían de la hija menor de Lot. Así es de que este conflicto era demasiado grande y ahí en esta escena tan complicada es en donde aparece Jefté. Jefté, un hombre que no tenía muchas posibilidades de poder ser una persona sobresaliente, mas sin embargo Dios lo escoge para ese tiempo y lo asigna con un propósito muy especial. La Escritura dice claramente que lo vil y menospreciado del mundo Dios escogió para avergonzar a los sabios. Los amonitas no solamente estaban oprimiendo a los israelitas, sino también a la tribu de Benjamín, de Judá, de Efraín. Y llegó el tiempo en donde ellos pues se cansaron de tanta opresión y empezaron a clamar al Señor. Ahí es donde en este tiempo tan complicado y tan difícil, porque es en el peor de los tiempos, en donde Dios siempre se glorifica, ahí es donde Dios tiene preparado a una persona para traer libertad a su pueblo. Este personaje era Jefté. La Escritura nos dice en Jueces 11 del 4 al 7, por ese entonces los amonitas comenzaron a hacer guerra contra Israel. Así que cuando los amonitas atacaron, los ancianos de Galat mandaron a buscar a Jefté la tierra de Tob y le dijeron, ven y sé nuestro comandante, ayúdanos a pelear contra los amonitas. Pero Jefté le respondió, ¿acaso no son ustedes los mismos que me odian y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a buscarme ahora que están en apuros? Increíble la postura de Jefté. Si vemos un poco acerca de la vida de Jefté, nos preguntaríamos, ¿quién era Jefté? Muchos han escuchado acerca de este juez que por muchos años trajo paz al pueblo de Israel. La Escritura nos dice que era un guerrero descendiente de Galat. Galat significa monte del testimonio o monte de la alianza. Y algo que nos puede llamar la atención es de que Galat proviene o es nieto de José, quien llevó a Jacob a Egipto y que a través de él, pues bueno, Dios bendijo a toda esta nación por muchos años. ¿Cómo fue la concepción de Jefté? Algo que debe de interesarnos en esta historia o en este evento es de que Jefté venía de una concepción equivocada. ¿Por qué? Porque él era hijo de una prostituta. La Escritura nos dice en el versículo 2 de Jueces 11, la esposa de Galat tuvo varios hijos y cuando esos medios hermanos de Jefté crecieron, lo echaron del territorio. Tú no recibirás ninguna parte de la herencia de nuestro padre, le dijeron, porque eres hijo de una prostituta. Si vemos que los errores de su padre Galat le estaban costando y estaban pesando sobre la vida de Jefté, pero ahora Dios, a diferencia de Abimelech, usaría a este hombre para mostrar una diferencia. Observemos que hay una diferencia increíble cuando Gedeón concibe a lo que es Abimelech. Abimelech viene de una esclava, pero este
se pervierte, su corazón es pervertido y a través de sus actitudes y sus acciones mata a todos sus medios hermanos, a los 70 hermanos. Pero aquí los hermanos de Jefté, ellos lo corren de su tierra, lo corren de su parentela, le quitan de toda herencia y Jefté tiene que huir para salvar su vida. Qué increíble que ahora, a través de los años, Jefté va agarrando fama, porque dice el versículo 1, Jefté era un gran guerrero de la región de Galaad. Esto lo describe la Escritura. Así es de que llegado el momento, Dios estaría preparando a través de todo lo que él estuvo pasando para poder usarlo en el momento específico y en el momento adecuado. Los versículos 2 y 3 nos dice que él no la tuvo fácil, que la esposa de Galaad tuvo varios hijos, pero que Jefté fue concebido por medio de una prostituta. Así que Jefté, al momento de que lo corrieron, huyó de sus hermanos y vivió en una tierra extraña. En poco tiempo, dice la Escritura, tuvo una banda de rebeldes despreciables que lo seguían. Imagínate la escena, una banda de gente despreciable. ¿Cuántas veces Dios dice en su palabra que Dios nos trae y nos establece para poder traer luz en medio de las tinieblas? Incluso David, cuando se va a la cueva de Adulam, dice que lo siguieron gente enlutada, endeudada, triste, desenfocada. Y vemos que Jefté no tenía algo diferente. ¿Por qué? Porque la banda que lo seguían eran rebeldes despreciables, es decir, gente que no era agradable a los ojos de todo su pueblo. Y es ahí en donde Dios empieza a marcar una diferencia y empieza a diseñar un plan específico para poder usar a Jefté de una manera increíble. ¿Por qué los ancianos de Gad entonces mandaron llamar a Jefté si Jefté tenía una banda de rebeldes despreciables? ¿Por qué si Jefté era hijo de una prostituta le estaban hablando, aun cuando él no tenía una línea genealógica correcta? ¿Por qué lo llaman? ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un propósito especial para Jefté, así es de que tú también tienes un propósito especial de parte de Dios, sin importar cómo fuiste concebido. Cuando Dios tiene un plan sobre tu vida, Él te va a usar en determinado tiempo y va a usar todas las cosas que están ahí en tu entorno para poder bendecirte. ¿Por qué los ancianos de Gad mandaron llamar a Jefté? Bueno, Jueces 11:5 nos dice, así que cuando los amonitas atacaron, los ancianos de Galaad mandaron a buscar a Jefté a la tierra de Tob y le dijeron, ven y sé nuestro comandante, ayúdanos a pelear contra los amonitas. La fama de Jefté había llegado de una manera increíble a los oídos de los ancianos de Galaad. Así es de que ellos no podían arriesgarse, necesitaban un mercenario, necesitaban un guerrero, necesitaban un hombre que no tuviera miedo al peligro y a todo lo que iban a enfrentar. Es así en donde Jefté es llamado aún en contra de su propia voluntad, aún en contra de todas las estadísticas. Jefté no pintaba en un mapa para ser un líder ahí en su pueblo, porque en primer lugar su concepción fue incorrecta. ¿Por qué? Porque su padre Galaad lo obtuvo a través de un desliz, cuando él se va y tiene relaciones por ahí con una prostituta. ¿Qué tenía de especial Jefté? El versículo 1 del capítulo 11 de ahí de Jueces nos dice qué era lo que tenía en especial. Dice la Escritura que Jefté era un guerrero de la región de Galaad. Entonces, tú tienes una esencia y la esencia que tú tienes Dios las quiere usar en el momento oportuno, en el momento adecuado. Dios habla de ti, Dios está hablando de ti y Él piensa cosas todavía mucho más grandes. Dice la Escritura que Él tiene pensamientos, que Él tiene planes mucho más grandes de los que tú te imaginas. Jefté tal vez pensó en su momento que él iba a llevar una vida ordinaria, una vida común, una vida de asaltante, una vida en donde iba a estar haciéndole la vida complicada a los amonitas. Pero ¿cuál era la sorpresa? Que Dios tenía un plan mucho mejor para él. De un día para otro, Dios lo pone de un rebelde, de un ladrón, de una persona no deseable, a comandante, a líder de todo un ejército tan importante, el cual Dios usaría en su momento para traer una victoria aplastante. Así es de que tal vez tu pasado no es el mejor,
Tal vez tu pasado no es el correcto. Tal vez tu pasado está lleno de situaciones en donde el enemigo constantemente trae cosas aquí al presente para atormentarte, para amedrentarte, para decirte que tú no eres la persona correcta que Dios quiere usar en este tiempo. Pero esto es un error. ¿Por qué? Porque Dios por alguna razón te mantiene con vida. Dios por alguna razón te mantiene hoy en esta tierra y sabe que al momento de que tú te decidas caminar con Él, Dios empezará a usarte de una manera increíble, porque hay gente que necesita escucharte, hay gente que necesita escuchar cómo Dios te sacó, de dónde te sacó, cuáles eran las tinieblas, cuáles eran la oscuridad donde tú andabas, cuál era el valle de sombra de muerte en el cual anduviste, y hoy Dios te sostuvo, Dios te sostiene con su mano derecha. Jefté era un hombre en donde tal vez no había posibilidad de que fuera un comandante de un ejército tan grande. Imagínate la actitud o los pensamientos de sus hermanos. Sus hermanos lo despreciaron, sus hermanos lo rechazaron, sus hermanos constantemente estaban, yo creo que recordándole de dónde provenía. Tú vienes de prostituta. Cuando José, el soñador, él siendo un joven, siendo un adolescente, sus hermanos también lo despreciaron. Sus hermanos quisieron matarlo. Sus hermanos lo corrieron, lo vendieron prácticamente a una compañía de ismaelitas. Mira cómo la historia se repite aquí un poco con Jefté, porque sus hermanos lo desecharon por completo y lo dejaron a su suerte. Pero Dios tenía un plan perfecto para su vida, así como Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Así que yo te animo el día de hoy para que le creas a Dios. Si hoy estás pasando por una situación complicada, créeme que Dios tiene cosas increíbles para ti. La Escritura nos habla claramente que Jefté tenía algo especial. Él era un guerrero de la región de Galat. Jefté guardó algo en su corazón. El versículo 7 del capítulo 11 nos dice al respecto: pero Jefté les respondió: ¿acaso no son ustedes los mismos que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a buscarme ahora que están en apuros? Jefté, si tú observas la escritura, él no tenía nada en su corazón. Él había sanado por alguna razón. Dios había hecho que este hombre pues no se clavara ahí, que no dañara su corazón y que estuviera limpio, porque si él no estuviera limpio, entonces no podría decirles estas preguntas. Así de que el pueblo reconoce algo importante. ¿Por qué llaman a Jefté? ¿Por qué? Aquí está lo interesante. ¿Por qué Jefté es llamado en un tiempo difícil? ¿Por qué Jefté es llamado cuando su vida no es la más cómoda, no es la más envidiable ante todos los ojos de todos los ancianos? La vida de Jefté viene marcada con muchos desaciertos, con muchos fracasos y principalmente con maldiciones generacionales que tenían que romperse. Observa claramente que ahí en el versículo 8 hay una palabra que a mí me golpea cuando Jefté les dice: ¿por qué vienen a buscarme ahora que están en apuros? Y el pueblo le responde: porque te necesitamos. Mi amado hermano, tú eres la sal de la tierra que necesita esta tierra para poder traer ese sabor y esa vida a aquellas cosas que necesitan recibir tu sal. Tú eres la luz que Dios puso en medio de este mundo para alumbrar en medio de las tinieblas. Esto es algo que proviene de Dios. Esto es algo que Dios diseñó para que en este tiempo tú seas ese portador de buenas noticias a aquellos que están abatidos, a aquellos que están quebrantados, a aquellos que están en prisiones de oscuridad, a aquellos que están cautivos en regiones de cautividad. Tú eres ese Jefté que Dios hoy está llamando. Tú eres esa flecha, tú eres esa saeta, tú eres esa espada que Dios quiere usar en medio de este tiempo para deshacer toda obra del diablo. Así es de que si Jefté fue llamado en un tiempo complicado, observa que el pueblo le dijo: porque te necesitamos. Tal vez el mundo no te está gritando te necesitamos, pero si hay algo que detiene al hombre de pecado, eres tú. Tú que te estás esforzando, tú que estás haciendo lo posible por llevar una vida santa, tú que te estás esforzando por ser íntegro en tu casa, en la iglesia, en tu trabajo y donde quiera que tú andes.
Ese es el Jefté que Dios está buscando hoy en día. Y tú eres el próximo que Dios usará de una manera poderosa. Después de llevar una vida tan complicada, Jefté, ahora él pone unos términos ahí medio especiales con los ancianos, y los ancianos aceptan los términos de Jefté y es proclamado él por fin comandante del ejército de Israel. Y dice la escritura que el pueblo no solamente lo proclamó comandante, sino también gobernante. Amén. En Jueces capítulo 11, versículo 11, dice: entonces Jefté fue con los ancianos de Galaad y el pueblo lo proclamó gobernante y comandante del ejército. En Mizpa, en presencia del Señor, Jefté repitió lo que les había dicho a los ancianos. Vemos entonces que Jefté es sacado de una manera violenta, se puede decir así, de llevar una vida ordinaria para que él empezara a hacer cosas extraordinarias. Lo siguiente de Jefté, la victoria y cómo él hace pactos con Dios, lo estaremos hablando en el siguiente devocional. Te bendigo, doy gracias al Señor por tu vida, agradezco enormemente la oportunidad que me das de poder llegar a ti. Si este mensaje te bendijo, por favor, ayúdanos compartiéndolo a aquellos que necesitan escuchar este mensaje. Estoy seguro que una palabra que Dios ha traído en este día a través de este devocional podrá tocar sus corazones, podrá bendecirle y Dios podrá hacer la diferencia, y tal vez esa persona es el próximo Jefté que Dios tiene reservado para traer fortaleza, para traer sanidad a la tierra. Dios quiere usarte. Así es de que comparte y no olvides darnos un like. Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente devocional. Bendiciones de lo alto. Shalom.